Ok amigos, vamos a hacer un nuevo video del asilo ya que el último que subí fue hace 2 meses y medio y toca actualización. Así que vamos a hacer como una recaudación de todos los videos que he subido más información nueva que hay actualizada. Vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complicado. Desde el momento que haces la solicitud del asilo, quién puede solicitarla, cómo pedirla, hasta el momento en que te la aprueban o te la rechacen. Así que te invito a ponerte cómodo y vamos a ver toda esta información de una vez. Hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenido a tu canal. Vamos a comenzar primeramente desde lo más básico, que es quién puede solicitar el asilo. Y bueno, fíjense, el asilo en realidad lo puede solicitar cualquier persona, desde un venezolano, un colombiano, hasta una persona de Suiza. O sea, cualquier persona es cualquier persona. Ahora, en este video que muestro acá, fue donde yo expliqué que ahora la solicitud del asilo se hace vía telefónica. Y fíjense, para hacerlo más fácil, porque veo que muchas personas ven ese video y me comentan cosas que ya yo les dije en el video. No sé si es que no lo ven completo o qué, pero vamos a hacerlo más sencillo. Para no hacer este video mucho más largo, toda la información de las primeras citas, que es con llamada, la voy a dejar en la caja de descripción, que es esta que les voy a dejar por acá, fíjense. Por favor, siempre lean la caja de descripción. Entonces, para reducir tiempo, toda la información que tengo de llamada va a ser por ahí. La primera cita del asilo se hace vía telefónica, que por cierto cuesta muchísimo y al final voy a dar algunas recomendaciones que me han dicho varias personas que ya han tomado la cita. Pero es la mayoría de los casos por teléfono y vía correo, que vuelvo y repito, está en la caja de descripción. Ahora, si viniste únicamente por esta información, no te me vayas porque como siempre lo mejor lo dejamos para el final. En verdad, aquí voy a decir mucha información. Si te quieres ir, pues bueno, adelante, pero te recomendaría verlo completo. Ahora, en ese primer video que subí, muchas personas me comentaron y me dijeron: Boris, mi zona no aparece, ¿cómo hago para solicitarla? Miren, en ese caso no lo sé la verdad, porque yo estoy colocando aquí las zonas que ya están habilitadas tanto por llamada o como por correo. Lo que sí te voy a recomendar y pedir hasta de favor es que vayas directamente a la comisaría para ver qué te dicen ellos, y así me lo puedes dejar en los comentarios o en el Instagram, que también te invito a seguirme, para yo actualizarlo eso en la descripción de este video. Porque probablemente si tú estás viendo este video hoy, de aquí a 3 semanas, pues la descripción haya sido actualizada y estén sumadas nuevas comunidades. Así que te pido ese favorcito. Así que una vez que consigas tu cita, vas a ir con estos requisitos que te voy a dejar por acá. Mira la pantallita. Y después de eso, ahí probablemente ya vayas a tener tu entrevista. Ahí yo tengo un video de cómo fue mi experiencia con la entrevista de asilo. Te voy a dar un breve resumen. La verdad que no es nada complicado. Es algo súper sencillo. Obviamente no vayas nervioso en mi entrevista. Me acuerdo que a una chica le preguntaron: ¿cómo te llamas? Y no me acuerdo. María, un ejemplo. ¿María qué? María, ¿no te sabes tu apellido? Y el policía le habló así fuerte, tajante, pero no se pongan nerviosos. La verdad que no tiene nada mucho que ver ahí. No es nada del otro mundo. Y como les comenté, les dejo ese video pues para que vayan a verlo. Ahora, después que tienen la entrevista, te van a dar la hoja blanca. Por favor, escuchen bien porque mucha gente me repite lo mismo cuando ya lo dije aquí. Te van a dar tu hoja blanca. ¿Qué es esta hoja blanca? Viene teniendo tu número de NIE y prácticamente dice lo siguiente, para resumírtelo, que tiene una vigencia de 9 meses, o sea, va a durar 9 meses, y que a partir del 6º mes puedes trabajar, ya obviamente de forma legal, de forma regular. Es decir, o sea, vamos a restar, si dura 9 meses y a partir del 6º mes puedo trabajar, eso quiere decir que vas a trabajar, son 3 meses de forma legal. Ahora, ¿qué cita hay que pedir luego? Fíjense que vamos paso a paso para que vean todo el desglose. Viene siendo la de renovación. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si están aprobados o rechazados. Cosas como esas son las que no se ven a veces detrás de cámara. Así que continuamos. Ok, entonces como les venía diciendo, tienen que pedir la cita de renovación, que al final les voy a decir unas recomendaciones para que se le haga más fácil tomarla. Pero eso sí, se lo adelanto una vez, es súper complicado, sinceramente. Y es que las cosas han mejorado y a la vez no. ¿En qué han mejorado? Como lo dije en el video que les comenté, de que ahora la tarjeta roja tiene una vigencia de 1 año y viene con un código QR.
O sea, eso es algo que te ayuda muchísimo, 1 año de vigencia. Dentro de mis planes cuando me vine para acá era tener 2 tarjetas rojas, que era como lo más común, 2 o 3, para después optar al arraigo laboral, que lo vamos a tocar más adelante. Pero no, a la primera tarjeta roja me rechazaron, que también tengo esa triste historia aquí. Así que sí tienen mucha ventaja, la cuestión es que tienes que pedir esa cita de renovación. En conclusión, se te va a vencer tu tarjeta blanca, tu hoja blanca que tiene 9 meses de vigencia, y lo ideal es tratar de sacar la cita 1 o 2 meses antes, sí o sí. Pero en el mayor de los casos a la gente se le vence y no puede renovarla. Que por cierto, si se te vence no significa que estás irregular. Si estás trabajando, puedes seguir trabajando. Igual si hay una empresa que se pone exigente y te piden esa renovación o la cita para que no te echen. Pero para que lo sepas, si te quedas callado, te puedes quedar callado porque no estás de forma irregular, estás sin cita. Y bueno, en mi humilde opinión, siento que las cosas sí han mejorado, pues porque ahora es por teléfono esto. Lo que pasa y lo malo es de que cuesta mucho tomar esa llamada, como quien dice, que te la agarren. Y en el tema de la renovación, sigue prácticamente siendo lo mismo, que siempre es una vez al mes. Al final le digo esas recomendaciones para irme así bien con todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Una vez tú metas el asilo, como ya le hemos explicado, te van a dar esta tarjeta de renovación, que es la tarjeta roja. Y bueno, después de eso te toca renovarla otra vez al año. Y tienes que estar revisando siempre, por favor, en el BOE y en el DEU. Que en el DEU lo puedes revisar con el certificado digital. Ahora, como recomendación, no siempre se pueden fiar de ellos. Porque por lo menos yo era una persona que lo revisaba todos los días. Y resulta que cuando pude sacar mi cita para renovación, me dijeron, caballero, usted está rechazado. Que por cierto, la policía fue muy amable. Se lo agradezco, me lo dijo casi que con un tono triste. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, tú vas a tener un rechazo o una aprobación. Si eres venezolano y te dan las razones humanitarias, pues bueno, tienes que sacar tu cita de toma de huellas para que luego hagas otra cita para recuperar, para sacar el NIE, ya el plástico como tal, el físico. Y si eres uno de los desafortunados como yo, rechazados, pues toca llorar. No, mentira. Bueno, quien quiera llorar, pues es libre de hacerlo, ayuda a desahogar, purifica el alma, no sé. Pero eso sí le digo, mi gente querida, vénganse mentalizados. Yo por lo menos, como ya muchos saben, si han seguido mi canal desde hace rato, yo viví 5 años en Chile, metí visa para Canadá, me salió rechazada y vine para España. Pero desde el primer momento que vine para acá, yo me vine mentalizado a que me van a rechazar el asilo. O sea, sí o sí, de que no me iban a aprobar las razones humanitarias como hacen con muchos venezolanos. O sea, si tú por ejemplo eres un cubano, un colombiano, cualquier otra persona de Latinoamérica, pues yo estoy en tu misma situación. El hecho de ser venezolano, pues no tuve ningún tipo de ventajas. Así que en ese aspecto, pues uno metió el asilo, ¿sí? Y la idea es de que, bueno, no te rechacen tan rápido para poder, como quien dice, ganar un poco de tiempo. Trabajas de forma legal para que luego te puedas regularizar, que es lo que vamos a hacer ahora para luego ir a las conclusiones con todas las recomendaciones. Uy, hasta rimó eso. Conclusiones y recomendaciones. Que por cierto, si me quieres apoyar y lo agradecería, te invito a suscribirte al canal, que es absolutamente gratis, y me puedes dar un comentario y aquí te dejo mi Instagram. Ahora, si quisieras colaborar de alguna otra manera, pues aquí tenemos el grupo selectivo de YouTube, el cual te lo dejo por acá, y seguimos con el video. Continuamos. Si llegas a tener la mala suerte de que te rechacen el asilo y las razones humanitarias, pues ahí tienes 2 opciones. Que eso, por favor, vean este video, que ahí lo explico completo, pero te voy a dar un leve resumen. Si llevas 2 años, puedes optar al arraigo laboral si ya cumples con los requisitos de haber trabajado 6 meses a jornada completa o 12 meses a jornada parcial. O puedes esperar hasta el arraigo social, que es a los 3 años. Pero ojo, no es únicamente a los 3 años meto el arraigo y ya. También hay que cumplir una serie de requisitos. Por eso le digo, ese video véanlo completo. Aquí le hago un resumen. Tienes el arraigo laboral y el arraigo social. Si cumples con el tiempo, pues te vas con uno de esos. Si no, pues ves si te sale viable la opción de meter el recurso, que también lo explico ahí. El recurso pues viene siendo prácticamente para que vuelvan a revisar tu caso y así puedas ganar, como quien dice, un poco más tiempo. La cosa es que mientras estás con el recurso no tienes algún documento
que te acredite para hacer trámites bancarios o cosas así. Para la empresa sí les vale o tiene que valerles. Que por cierto, en este video de acá yo dije que la tarjeta roja iba a tener el año de vigencia, cosa que ya está 100% confirmada. Y el tema de que ahora la gente que meta recursos puede pedir a la comisaría, que para eso tienes que pedir una cita, que ya es cosa completamente complicada, y supuestamente te van a dar una hoja de un resguardo que dice que sigue estando legal. De ser así, si alguien lo sabe, si tiene algún conocido o lo has podido hacer tú, confírmamelo por acá. Y de ser así, pues sería espectacular. Ahora vamos a rebobinar todo antes de pasar a las recomendaciones. Primero vas a pedir tu cita, que es vía telefónica. Todo está en la descripción del video y esta brisa no sé qué le pasa. Todos los días hace un calor de infierno y hoy día no sé qué pasa. Ajá, vas a pedir tu primera cita. Luego que la consigas vas a ir con los requisitos y vas a ir para la entrevista. Ahí te van a dar la hoja blanca que ya te comenté de que dura 9 meses de vigencia y al 6º mes puedes trabajar. Obviamente tienes que tratar de conseguir la cita de renovación antes de que se venza. Sí o sí, que es lo que te voy a decir a continuación. Sí o sí tiene que ser antes de que se te venza. Y ya después que tenga eso, pues trabaja. Siempre trabaja de forma legal para que cotices en la seguridad social por si acaso te toca optar a algún tipo de arraigo, ya sea el social o luego a los 3 años el laboral. Ahora vamos a ver esas recomendaciones para las personas que no pueden tomar la primera cita y la hoja de renovación. Recomendación número 1. Pídele a Diosito. No, mentira, pídele a Diosito en verdad, porque está súper complicado. Miren, mi gente, les voy a decir anécdotas o cosas que le han pasado a las personas que me han escrito a mí por Instagram, a seguidores. Hay personas que han tomado su cita en Canarias, me han dicho, y le han dado la cita para dentro de un año, en Canarias y en Toledo. O sea, eso es una maldad, sinceramente. Que no digo que todos los casos sean iguales, pero wow, eso es demasiado, para que lo sepan. Hay personas que me dicen, ¿dónde es mejor tomar la cita? ¿En Ciudad Grande o en Ciudad Chica? Pues por ahora yo recomendaría en Ciudad Grande. ¿Tengo que estar empadronado? Sí, tienes que estar empadronado. Mucha gente me dice, si estoy empadronado en Madrid, ¿la puedo pedir por Toledo? No, porque estás empadronado en Madrid. Si te empadronas por allá, pues ya viene siendo otro asunto. Las personas que no pueden tomar su cita, pues como ya lo dije en el otro video, descarguen la aplicación esta de Autorredial y tristemente es la única manera, sigan intentándolo. Hay personas que me han dicho que después de 5 horas, o sea, qué locura, han logrado tomar sus citas, otras que llevan 2 semanas y nada, otras que corren con la suerte y logran tomarla. Ahí tristemente no toca de otra, mi gente. Sigan intentándolo, sigan llamando. Si tu zona no está aquí en la caja de comentarios, pues anda a preguntar si es posible y me lo dejas saber aquí. La renovación. Otro tema. Aquí el consejo que siempre les doy es que se unan a grupos de Telegram. Mira, pongan por ejemplo Renovación Madrid, Renovación Barcelona. Siempre hay un grupo de Telegram. No son creados por mí ni nada por el estilo. Yo era otro usuario más que estaba metido en esos grupos y suelen avisar. Pero es que mi recomendación, lo que yo hacía es, entra al Telegram, únete a varios grupos y pon una alarma específica para ese grupo cada vez que escriban. A veces hay gente que se la pasa escribiendo tonterías, otros que se la pasan mandando sus videos como yo. No, mentira, ya me salí para que no me insulten. Pero eso es una recomendación en verdad. Porque, por ejemplo, aquí en Madrid, la cita de nueva normalidad, que es la de renovación, suele salir una vez al mes. Y eso es que la gente avisa por ese grupo y literal, mi gente, a los 10 minutos se acabó. O sea, uno tiene que estar ahí, modo, bueno, hay mucha gente que paga, que la idea es que eso no se haga, que eso es ilegal, la gente que trabaja de eso, pero muchos lo hacen, no te voy a decir que no. Y eso serían todas esas recomendaciones, mi gente. Ah, por cierto, y si todavía no has venido para acá, pues vente con buen colchón financiero porque hay gente que lleva 8 meses y no ha logrado tomar todavía la primera cita. Como ya les comenté, tengo varios videos en el canal hablando del tema, aquí hablo de todo. Y bueno, muchas gracias por escucharme, espero no haberlo cansado, espero les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad.